Hola hermanos, el día de hoy, 9 de agosto del 2026, es 19º domingo del tiempo ordinario, domingo 19 del tiempo durante el año. Bueno, vamos avanzando. Ya ven que esta semana pues vamos a tener la celebración bella el sábado. Va a ser una cosa un poco complicada porque ya a partir de las 4 de la tarde, después de la hora de nona, ya comenzará el domingo, ¿no? Pero es la solemnidad de la Asunción esta semana, para que vean ustedes la importancia del asunto. Y mañana es día de San Lorenzo, el patrono de los diáconos. Una celebración bella. Bueno, ok, entremos en materia un poquito rápido, porque el domingo pasado, yo sé que ustedes no se recordarán, pero yo sí me recuerdo, sí se nos fue bastantito y el texto ya lo hemos leído esta semana. ¿Ok? Ya lo leímos esta semana. Nos ocurre, siempre ocurre con los ciclos, ¿no? Que de alguna manera coinciden los evangelios del domingo con la semana, y en el evangelio de Mateo pues tampoco es la excepción. Pero bueno, comenzamos leyendo del primer libro de los Reyes, el capítulo 19, versículo 9, nos saltamos el 10 y vamos del 11 al 13. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Es que el celo por tu nombre, Señor, me tiene aquí, estoy siendo perseguido. Regrésate. Eso es lo que sigue, ¿no? Eso es lo que viene después. Pero bueno, fíjense ustedes, claro, recuerden que siempre la primera lectura los domingos va ligada al Evangelio, ¿no? Y entonces aquí la razón es porque vamos a escuchar el Evangelio de los discípulos que van bregando en la tormenta, y que Jesús camina hacia ellos, Pedro que se baja de la barca. ¿Se acuerdan ustedes de todo aquello? Bueno, entonces, esa es la razón. Porque el Señor no está en el viento huracanado, no está en el terremoto, no está en el fuego. O sea, el Señor está en aquello que ya les he dicho yo en alguna ocasión, el Kol de Madadaka, se dice en hebreo. Es decir, es que no se puede traducir, ese es el problema, ¿no? No se puede traducir. Yo recuerdo hace muchísimos años, pues va a sonar bastante viejo el asunto, ¿no? Pero ustedes saben que yo le tengo un cariño muy especial y admiro muchísimo, muchísimo al padre Fidel Oñoro, que si lo pueden ver y escuchar por ahí, yo se los recomendaría grandemente. Fidel es un biblista extraordinario porque estoy absolutamente convencido que él parte de lo que él ora, de lo que él medita, y entonces por eso, ahora claro, tiene un conocimiento de Biblia extraordinario, ¿no? Entonces recuerdo cuando él nos enseñó esto en un retiro, ya les digo, hace ya bastantes años, que vino aquí a nuestra diócesis y entonces nos predicó retiro, y entonces él hablaba de eso, ¿no? De que es intraducible esto del Kol de Madadaka, porque es un susurro, aquí dice un murmullo, es una brisa suave, es más que eso, es una caricia realmente, es que Dios, claro que nosotros quisiéramos el portento, ¿no? La magnificencia, la fuerza, ¿no? Y Él se manifiesta en lo sencillo, ¿no? Él actúa ahí. Ustedes dirán: padre, pero está en el fuego, ¿no? Porque piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de Pentecostés. Sí, sí, sí. Está en el viento. Sí, no en el viento huracanado, pero sí está en el viento, en el sentido de lo del capítulo 3 de Juan, por ejemplo, ¿no? Cuando hablando con Nicodemo, le dice: tú tú no sabes de dónde viene ni para dónde va el viento. Así es, el que ha nacido del Espíritu Santo. Y sí, sí está, es decir, o cuando en el Sinaí tiembla, cuando está manifestando la palabra de Dios, se le está compartiendo a Moisés para transmitirla al pueblo. Y sí, todos estos elementos están ahí, pero aquí es no creer o no caer en la tentación de pensar que la manera como Dios se manifiesta, repito, es de manera espectacular, ¿no? Sorprendente, magnificente. El Señor no actúa así. El Señor está ahí, en esa brisa suave, pero hay que tener el discernimiento que tiene Elías. Porque cualquiera de nosotros, el viento, ahí viene el Señor. Porque nos dijo que iba a venir, no nos dijo cómo, solo nos dijo que venía. Entonces, claro, pero Elías discierne. Y Elías sabe identificar. Miren,
el discernimiento de espíritus es fundamental en la vida cristiana, ¿no? Es tener esa sintonía, esa longitud de onda del Espíritu Santo, ¿no? Ser capaces, ¿ok? Aquí estará Dios o aquí no estará Dios. Repito, si andamos buscando, qué sé yo, un show, un espectáculo, ya volvemos la religión, como les digo, a mí me dan mucho pavor, se lo digo, mucho pavor, esas mega iglesias con sonidos estridentes y música y ta. Yo respeto, evidentemente no me queda de otra más que respetar, pero oro porque no puede ser, hombre. No puede ser que volvamos un evento, y esto nos está pasando mucho en la iglesia, ¿no? Los matrimonios se están volviendo eventos y entonces todo es hasta coordinado y la música y todo pareciera como que si fuera un concierto, ¿no? A veces, y perdemos el sentido, ¿no? Perdemos lo que es realmente. Es un sacramento, son sacramentos, no vociferando, no con grandes gritos, sino en la sencillez de una palabra que dice yo te absuelvo en el nombre del Padre. Interesante, ¿no? Ahí, en esa sencillez, tomen y coman todos de él. La brisa suave, el susurro del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan, no? Eso es bello. La brisa suave del Espíritu de Dios es María Santísima, ¿no? También. Bueno, digo, todos estos elementos están ahí. Cuidado, pidámosle al Señor la gracia del discernimiento. Vamos, la segunda lectura, seguimos siempre en la carta a los Romanos, ya salimos del capítulo 8 que bellamente terminábamos la semana pasada, ¿no? ¿Con quién nos podrá separar del amor de Dios? Ahora empezamos a leer el capítulo 9, los primeros 5 versículos, pues 9 del 1 al 5. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuevamente, recomendación para los queridos hermanos lectores. Cuidado cómo leen ese texto, ¿verdad? No vayan a leer como que ustedes están, es una oración, sí, pero ustedes no están orando, ustedes están proclamando la palabra de Dios. Entonces tengan cuidado de no venir y hacer una entonación por los siglos de los siglos, para que la gente conteste amén, porque insisto, es una lectura litúrgica. Usted no está haciendo esa oración, usted está proclamando un texto de la palabra de Dios. Entonces tengan mucho cuidado con la entonación que hacen, ¿verdad? Perdón, pero tengo que aconsejárselos porque yo sé que muchos lectores siguen las publicaciones y entonces creo que es sano que lo noten, ¿no? Yo recuerdo hace algunas semanas, varios domingos, ni me pregunten cuántos nos pasó un texto similar, ¿no? Y yo le dije a la gente, y miren, de las 6 misas que celebré ese domingo, tanto de víspera como del mismo domingo, pues solo uno lo hizo como yo les recomendaba. Los demás, todos contestaron amén. Ay, Señor, digo yo, ahí no nos estamos fijando. Cuidado, la entonación es importante. Pablo empieza una reflexión preciosa sobre una situación, como él dice, que lo tiene partido del corazón. Dice literalmente, un dolor incesante, o sea que no se apaga, me tortura el corazón, tortura mi corazón. Claro, Pablo es judío. Y claro, el primer lugar donde va, si ustedes recuerdan, siempre es a la sinagoga. Él siempre va a las sinagogas, y se topa con esta situación de que se enfrenta con judíos que no quieren entender, que no quieren aceptar que Jesús es el Mesías. Y entonces, claro, por eso dice Pablo, incluso aceptaría verme separado de Cristo. ¡Wow! ¡Uy, Pablo! No, Pablo, no, a tanto no. Ese es amor, ¿no? Con tal de que mi propia gente, los de mi raza, los de mi pueblo, porque a ellos les corresponde, y aquí Pablo señala la adopción filial, la ley, la sí, María, los apóstoles, Jesús, todos son judíos, pues. Son judíos, o sea, ustedes no podemos negar esto, ¿no? Y cuidado con el tema, ¿no? Porque el lenguaje es hay que manejarlo muy prudentemente, ¿no? Porque estamos cayendo, sobre todo por las situaciones que están pasando en la Tierra Santa, en el Estado de Israel. Entonces nosotros, los judíos, no son los judíos, es el Estado de Israel. Entonces, cuidado, porque, es decir, discúlpenme con todo respeto, yo no soy para andar hablando política, ¿no? Claro, estoy en contra en conciencia, no igual que Pablo, un dolor incesante tortura mi corazón porque yo estoy viendo las matancinas que están ocurriendo.
en todo el Oriente Medio, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Palestina. Es decir, todo esto es doloroso, ¿no? Discúlpenme, esto no, usted no lo puede entender, pero entonces tengamos cuidado de venir y decir que son los judíos los que están detrás, porque no son judíos. O sea, son personas del Estado de Israel, son israelitas, pero que no necesariamente es que son creyentes judíos, ¿verdad? O sea, por mucho que digan y hagan ahí alguna patarata, pero no. Es decir, el pueblo judío es otra cosa. Y un judío de verdad, pues nosotros somos descendientes, somos de ahí venimos, eso es lo que dice. Hay gente que se enoja. Miren, y es que yo a veces me quedo yo asustado, ¿no? Las cosas por las que nos volvemos, hacemos polémica, ¿no? Pues hablamos de judeocristianismo. ¡Oh, eso no se puede! Y sobre todo los conservadores, estilo aquella fraternidad, ¿se acuerdan ustedes? A ellos les choca esto, les choca hablar de judeocristianismo. Una cosa son los judíos y nosotros los cristianos. ¿Y de dónde venimos, pues? Es decir, me explico, hay una tradición judeocristiana. No lo podemos negar, lo que acabamos de leer es el primer libro de los Reyes. Eso es del mundo judío, eso no es del mundo cristiano, es del mundo judío. Bueno, y nosotros también lo acabamos de leer, lo proclamaremos en la misa, porque es parte de la tradición que hemos heredado. Cuidado, yo no estoy diciendo que es la misma cosa. No, eso evidentemente que no. Pero nosotros somos el nuevo Israel. Perfecto, hasta ahí, todo claro. Pero ¿por qué hacemos tanta polémica por cosas que no valen la pena? Oigan, ya les digo, nos metemos en unos rollos. Somos, como diría San Pablo, no hay que tenerle cuidado a esos que discuten de palabras. Ay, madre, eso hay que tener mucho cuidado. Insisto, el dolor de Pablo debería ser nuestro dolor, ¿no? Porque no somos lo suficientemente fieles, transparentes para provocar que los que nos ven, los que nos escuchan, sientan. Aquí hay una verdad mucho mayor que la que yo tengo. Y eso es lo que de repente tenemos que revisar. Nos falta el testimonio, ¿no? Y claro, cuando Cristo está por encima de todo, esa es la clave, ¿no? Aquí dice, del cual nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito. Con esto ya. Si usted tiene claro eso, el norte está clarísimo. Vamos al Evangelio, madre de Dios, ya quería hablar yo menos. Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, ¡es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, varios elementos aquí. Yo lo resumo, lo sintetizo rápido y luego, si da el tiempo, hablamos de alguna cosa. Primero, después de la multiplicación de los panes. Si nos vamos a la versión de Juan, este es Mateo, recuerden que después de la multiplicación de los panes a Jesús lo quisieron hacer rey. Entonces mejor despacha a los discípulos, ¿va? Porque estos benditos capaz y le hacen la comparsa a la gente, ¿no? Y quieren también, y como uno se quiere sentar a la derecha y el otro a la izquierda, aunque eso falta un poco, pues sí, no vaya a hacer eso. Entonces Jesús los envía. Y él se queda solo en oración, ¿no? En un oros, en un monte, de hecho, igual que hemos encontrado a Elías orando y descubre en el col de Madad acá, en la oración, en la brisa suave, encuentra a Dios. Solo que recuerden que aquí venimos, la semana pasada escuchamos después de que Jesús se enteró de que habían matado a Juan el Bautista. Entonces, yo les decía la semana pasada, Jesús necesita un momento para estar a solas. Y parece ser que se pasó un buen rato en oración, porque dice literalmente el griego que ya habían avanzado varios estadios, es decir, y que el viento es contrario.
En el mar de Galilea eso ocurre, ya les digo, porque de la nada se juntan los vientos y porque está entre cerros prácticamente el mar de Galilea, ¿no? Y entonces, pues, tanto por un lado, del otro extremo, viendo hacia el Mediterráneo, pues ahí está el Monte Carmelo y ya les digo, entonces es complicadísimo esto, ¿no? Porque puede descender el Monte Umbrio, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, entonces todas estas cosas, el viento es fuerte, va en contra de ellos. Pues la barca de la iglesia, Madre del Señor Jesucristo, ¿cuánto viento en contra tenemos? Oiga, tenemos mucho viento en contra, y eso es así nos pasa. Jesús no se ha desentendido de ello. Yo le señalaba y lo sigo insistiendo, Él está orando. Cuando usted va a la oración, ¿a quién lleva? No lleva a las personas que quiere, es decir, las lleva no porque están a su lado, sino porque usted ora pensando en esta gente, ¿no? Jesús los tiene en el corazón, está orando también con ellos. Se acerca caminando sobre el agua, cuidado con el tema, está sobre. Y acuérdense la idea del mar, del tálasos, que es la imagen del mal también. Entonces, bueno, Jesús camina, está por encima de esto. Está por encima de esto. Y ellos se espantan, piensan que Dios es un fantasma, de hecho es el término griego, fantasma. Pero aquí miren el detalle, ¿no? Y aquí yo quiero subrayárselos. Jesús les dice, soy yo, no tengan miedo. Claro, el yo soy, el Yahweh, de la imagen de Dios. Y fuera miedo, fuera de estas cositas, fuera esta fobia, fuera este miedo. Pero cuidado, mejor hubiera calmado el mar y después les dice que es Él. No, hagamos las cosas en orden, Señor. Mira, primero nos haces el milagrito y después te creemos. Ese es el problema. El Señor no calma la tempestad. Nos dice que está en medio de la tempestad. Que a pesar de la tempestad, Él está ahí. Eso es lo que nos está diciendo. Piénsenlo. Eso es lo que nos está... No, yo soy yo. No tengan miedo. ¿Ya? Luego, Señor Jesucristo, Pedro sale de la barca porque condiciona a Jesús. Si eres tú, si realmente me quieres, Señor, cura a mi mamá. Si realmente eres tú, Señor, consígueme trabajo. Si realmente eres tú, Señor, arregla la crisis de mi matrimonio. Vamos condicionando a Dios. Y esto es un riesgo terrible, ponerle condiciones a Dios. Pedro se baja por su cuenta. Cuidado, Pedro se baja por su cuenta. El Señor dice, ven, pero él se bajó. Él solito se bajó. El Señor no lo bajó. Cuidado, cuidado que el Señor no lo bajó. Él se baja, siente el viento, le quita la mirada a Jesús y empieza a hundirse. El Señor, inmediatamente que le recuerdan su nombre, porque le dicen sálvame, y acuérdense que Jesús Yehoshua es Dios salva, le tiende la mano y cuidado con este verbo, porque el término es muy bello. Dice el texto que Jesús lo sostuvo, no que lo sacó del agua. Y a mí me parece que en esto tenemos que tener siempre muchísimo cuidado, porque el texto lo que dice, repito, porque ya literalmente el griego, era ya la cuarta vigilia, ya era casi de madrugada, cuando ya van avanzando en el mar, y entonces, claro, ¿no? El fobeiste, es decir, no tengan miedo. Ahora Jesús, a Pedro, que le entra miedo, ¿ya? Que Pedro es impetuoso, ¿no? Pedro ay Dios mío, Pedro es aventado, Pedro es primario, ¿de acuerdo? Entonces, claro, fíjense, sálvame. El verbo soteros, ¿no? En este caso, ya él le dice claramente, ¿no? Y por eso cuando él empieza a catabás, empieza a bajar, empieza a hundir, se baja de la barca, ¿no? Y empieza a tener miedo, Jesús lo sostiene. Ojo con el tema, ¿ya? Señor, sálvame, ¿ya? Señor, sosonme, dice el griego, literalmente. Sosonme, es sálvame. De hecho, podría significar hasta libérame, ¿no? Y por eso, inmediatamente, el Señor, dice ahí, extendió la mano y lo sostuvo. Este verbo a mí me encanta. Epelabeto es sujetar, es mantener firmemente. Cuidado, el Señor nos va a sostener, pero no nos va a sacar. De hecho, no dice que lo agarró del pelo y lo puso en la barca. No. Cuando subieron a la barca, Pedro va a tener que subir por su cuenta, sostenido por el Señor, pero va a tener que subir. Les invito a hacer oración, en este caso el Salmo 85. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz, su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios
el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.